Bueno, vamos a continuar con consideraciones generales de las distintas unidades que tenemos en nuestro programa de Derecho Civil 2 Obligaciones. La unidad número 7 y la unidad número 8 vamos a abordar en este video. La unidad número 7, el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles, sobre la cual de todo esto hay clase en el aula virtual por el titular. Hemos aportado cuadros sinópticos, lo hemos trabajado como consigna en el Facebook, pero reiterar y recalcar justamente esto, que hay que tener en cuenta esto de los derechos personales y reales. Entonces, cuando preguntamos si un automóvil es divisible o indivisible, bueno, desde el punto de vista de los derechos personales, el automóvil en principio es indivisible, salvo que querramos venderlos por partes o por autopartes. Su funcionalidad depende de que esté completo. Por lo tanto, es indivisible, no puedo entregar el motor por un lado, el chasis por el otro, la carrocería por el otro, si quiero utilizarlo, ¿sí?, como medio para transportarme. Entonces, es desde el punto de vista de los derechos personales indivisible, justamente por todo aquello de alterarse la materialidad, su finalidad y demás. Pero desde el punto de vista de los derechos reales, ¿puede sobre ese automóvil ser dos o más sujetos titulares de esa cosa? Sí, claro que sí. Podemos ser dos dueños de un automóvil, de 3, 4, 5, un auto de carrera, un auto de alta gama que entre 5 amigos deciden comprarlo. Sí, por supuesto que sí. Y entonces es divisible desde el punto de vista de los derechos reales, desde el punto de vista de los derechos reales como el condominio. De la tipificación de los derechos reales, el condominio es uno de ellos, y desde ese punto de vista es perfectamente divisible. El condómino que quiera vender su parte lo puede hacer, no necesita consentimiento de los demás, y el que ingresará en su lugar. Entonces, justamente habrá que estar a las circunstancias del caso de justamente qué es lo que queremos y cuál es el problema a resolver. Aquel tema que decíamos del caballo puede ser también del tema del automóvil, que 3 dueños se obligaron a entregar ese mismo y único automóvil, viven en distintas ciudades, en distintas provincias, y tenemos que demandar la entrega, ¿sí? Pues bien, lo normal y lo que corresponde es demandarlo a aquel que efectivamente tenga el automóvil, aquel que efectivamente tenga el caballo, aquel que efectivamente tenga la cosa. ¿Por qué? Porque si bien detrás puede haber también una obligación de mancomunación simple o solidaria, acá lo que nosotros estamos queriendo es la materialidad de la cosa, es que si no hay cumplimiento espontáneo y voluntario, es decir, que nos entreguen el auto, el caballo, y tenemos que obtener una orden judicial para que forzosamente nos hagan esa entrega, pues bien, solamente va a poder materializarse esa entrega respecto de aquel que efectivamente lo tenga. Si por eso no confundir esto de los derechos personales y reales, en cuanto la respuesta sería es indivisible un automóvil, en principio desde el punto de vista de los derechos personales, pero es divisible desde el punto de vista de los derechos reales. Si tenemos que demandar el precio de ese automóvil y los que lo han comprado son 3, los demandaremos a los 3 mancomunadamente simple o en forma solidaria según cómo se constituyó la obligación. Pero si lo que tenemos que demandar es la entrega del vehículo, si bien podemos demandarlo a los 3 o a uno de ellos, lo conveniente, lo que corresponde, es, insisto una vez más, demandar a aquel que efectivamente lo tenga. Pues bien, esto me hace acordar, por ejemplo, al tema de, para que lo tengamos presente, cuando en un contrato de locación, nos piden garantes, ¿sí? ¿Qué hacemos? Buscamos a un amigo, un tío, un pariente que nos salga de garante. En realidad ahí hay 2 contratos, el contrato de locación y después hay otro acuerdo de voluntades que puede estar en el mismo soporte papel, en el instrumento mismo o en otro, que es
la garantía o la fianza personal de ese tío, familiar o amigo, donde garantice el cumplimiento de las obligaciones. Por supuesto que todo esto lo van a estudiar en particular en la materia de contrato cuando estudien locación. Pero quiero ir a esto que estábamos apuntando recién. Frente al incumplimiento por parte del locatario, hay dos posibilidades. El locador puede o solicitar el desalojo por alguna de las causales que está permitida, y además, que no es lo mismo, una cosa es pedir el desalojo y otra cosa es también reclamar lo adeudado o las mejoras que correspondieran y demás. Son dos acciones distintas. En una estoy pidiendo que forzosamente un tribunal ordene la restitución, insisto siempre que no haya cumplimiento voluntario, y por el otro lado estoy pretendiendo cobrar la suma de dinero o la indemnización por las mejoras que me está debiendo el locatario, en caso de corresponder, por supuesto. Ahora fíjense en ustedes, muchas veces, ¿sí?, se demanda al fiador, al garante, que aun cuando sea un fiador o garante solidario, ¿sí?, ¿qué es lo que le va a decir el juez? Mire, yo soy tío del que alquila, soy garante, pero yo no tengo la llave, yo no puedo entregarle el departamento, porque si bien yo me obligué como fiador, me obligué como responsable solidario, no tengo la materialidad de la cosa. De hecho, nadie le da la llave del departamento a su garante, por lo tanto mal podría cumplir ese garante con la restitución de algo de lo cual ni siquiera tiene las llaves. Esto es justamente a los fines de que podamos visualizar bien cuál es el objeto de la obligación y cuál es la pretensión, lo que realmente el acreedor frente al incumplimiento está persiguiendo. Con relación a la unidad número 8, el tema de la mancomunación simple que está en la 7 y la 8 solidaria, por eso lo damos conjuntamente. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es ver de dónde surgen esas obligaciones. Y la regla es así. La mancomunación, para ser solidaria, tiene que estar expresamente pactada, tiene que surgir de la ley o tiene que surgir de una manera indubitable porque haya justamente una ley que así lo diga o porque del contexto o del convenio o del acuerdo de partes o del título así surja. Si nada se dice, si no está dentro de los presupuestos de ley y demás, será una mancomunación simple. Luego, una vez que sabemos esto, le aplicamos los efectos. La mancomunación simple es como si fueran vínculos independientes entre sí. En cambio, en la mancomunación solidaria, los vínculos están ligados entre sí y esos vínculos ligados puede ser porque haya o solidaridad activa o solidaridad pasiva o ambas. Digo esto porque muchas veces se responden y se suele decir, solidaria es cuando el acreedor le puede reclamar a cualquiera de todos los deudores. Bueno, pero ese es el efecto jurídico. Primero tenemos que saber si estamos en presencia de una obligación de mancomunación simple o solidaria. Dicho de otra manera, voy yo al estudio jurídico de ustedes y les digo, la obligación que yo contraté, doctor, doctora, ¿es de mancomunación simple o solidaria? Usted me dice, no, mire, si el acreedor a usted le puede reclamar el todo o la parte, eso determinará si es mancomunación simple o solidaria. Bueno, eso es lo que vengo a preguntar porque no lo sé. ¿Qué me van a tener que pedir ustedes? El contrato, el acuerdo de voluntades, el negocio jurídico. Cuando hablo de negocio jurídico, un concepto más amplio que contrato. O ver si está en alguna de las causales exclusivas de la ley, por ejemplo, un título de crédito, un título valor que yo lo endosé,
tiene efectos jurídicos particulares en función de la normativa específica que lo regula. Pues bien, ustedes tendrán que leer todo el negocio jurídico, la documentación, los anexos y demás, y ver si expresamente está pactado o no. Pueden ser que ustedes le digan, quédese tranquilo, no está pactada la solidaridad, con lo cual su responsabilidad se limita a su cuota parte. O puede ser que ustedes digan, mire, en varias cláusulas está muy clarito que usted se obligó solidariamente, lo cual significa, y ahí sí, vamos al efecto jurídico, que el acreedor le podrá reclamar el todo a usted o a cualquiera de sus otros codeudores. Por eso insisto, primero hay que ir a la fuente, hay que ver si estamos en presencia de un tipo de obligación que genera la solidaridad o la mancomunación simple, y después empezamos a ver y analizar los efectos jurídicos. Bueno, con relación a los efectos de las obligaciones solidarias, está todo perfectamente regulado en el Código Civil, hemos acompañado cuadros, está en el aula virtual, pero recuerden aquellas particularidades o repasen bien el tema de las particularidades cuando hay algún coacreedor o algún codeudor fallece. Allí tenemos todo un tema de derecho sucesorio, que obviamente es una materia que van a estudiar después en su momento, pero la regla es que en esos casos cesa la solidaridad, es decir, los herederos, por efecto de la sucesión y por efecto del principio de la recepción con beneficio de inventario, en principio, esa obligación, aun cuando era solidaria desde el punto de vista del causante, pasa a ser una obligación de mancomunación simple respecto de los coherederos. Allí después ustedes van a estudiar en su momento las distintas etapas. Cuando fallece una persona humana, está la etapa de la declaratoria de herederos, es decir, determinar quiénes son los herederos de ese causante, herederos forzosos o no forzosos, de conformidad al ordenamiento jurídico, al Código Civil y Comercial. Y después viene una segunda etapa que es el sucesorio propiamente dicho, donde se divide en inventario, determinar cuáles son los bienes, el avalúo, cuánto valen esos bienes, y después finalmente la partición, es la adjudicación de los bienes, judicial o extrajudicial, de los bienes de ese causante. Precisamente en el inventario y en el avalúo tiene que estar no solo el activo, sino también el pasivo. Y precisamente ese pasivo, esas relaciones jurídicas donde el causante era deudor, van a tener que ser canceladas con el mismo patrimonio o activo de esa sucesión. Si hubiera dos o más herederos, precisamente lo soportará en realidad la sucesión, y con determinadas particularidades, si quedan en cabeza de los coherederos, lo serán por cuota parte. Esto es, insisto, cuando vean sucesiones, van a completar la idea, pero que tengan presente esto acá. Es decir, si mi deudor es una persona de avanzada edad y sabemos que es una relación jurídica de 10 años y es de avanzada edad y es probable de que pueda fallecer en el transcurso de la relación jurídica de largo tiempo, nos podemos encontrar con esta situación de después tener que ir a cobrar o ejecutar esta relación jurídica obligatoria a un proceso sucesorio que tiene todo un régimen particular. Por supuesto que si es una persona joven, digo, en cuanto a expectativa de vida, o es una persona jurídica, obviamente que no se daría esa situación o no llegaría a darse esa situación. Punto. El tema del principio de prevención lo vimos en uno de las consignas, y algo que sí vuelvo a insistir es aquello de la determinación de la cuota de contribución. El acreedor o los coacreedores le van a cobrar siempre al más solvente. Siempre estamos hablando, insisto una vez más, en el caso de
que el acreedor se vea forzado a exigir el cumplimiento. Si hay cumplimiento, insisto una vez más, espontáneo y voluntario, no vamos a estar analizando todo esto. Viene uno de los codeudores, paga y se resuelve el problema. ¿El acreedor le va a reclamar? Sí. ¿A quién? Al más solvente, al que tenga, si hay de distintas provincias, el que esté en su provincia o de conformidad a lo que establezcan los códigos de procedimientos pertinentes. Pero justamente en esa línea tenemos que tener en cuenta que si un codeudor paga, ¿qué pasa justamente respecto de los demás que no han pagado? Pues bien, ahí viene esto del principio de contribución. No hay subrogación. El deudor que paga en una obligación solidaria, si permitiéramos que se subrogara, sería acreedor por todo y podría ir contra el otro codeudor. El que paga se subrogaría y así sucesivamente, y entonces el último tendría que pagar todo. Para eso está el 841, que es el de la determinación de la cuota de contribución. Y ahí recordemos que si está pactado o surge del título constitutivo de la relación jurídica obligatoria en qué porcentajes van cada uno a contribuirse, está eso. Si no estuviera determinado, pero las circunstancias de tiempo y lugar permiten justamente de alguna manera hacerlo, como aquel ejemplo que estuvimos trabajando en la consigna de que alquilan un departamento pero lo usan en distinta intensidad, ahí tenemos una forma de determinar la contribución. Y recién, solo recién, cuando ya no exista ninguna posibilidad, será en partes iguales. Vamos al tema de las obligaciones concurrentes. Pues bien, primero las obligaciones concurrentes en el Código de Vélez no estaban reguladas. Sí estaban en doctrina, sí estaban en jurisprudencia, pero no tenían recepción técnica legal. Lo tienen a partir del nuevo Código Civil y Comercial, a partir del artículo 850, en realidad es del 850 al 852. En síntesis, los elementos de la relación jurídica obligatoria, decíamos que eran 4: sujeto, objeto, vínculo jurídico y causa. En las relaciones jurídicas solidarias, justamente se da esos 4 elementos, y de la causa es donde, como decíamos, surge la solidaridad. Pues bien, las obligaciones concurrentes son aquellas donde la distinción fundamental es que tienen 2 causas. Es una relación jurídica obligatoria, pero que tiene 2 causas, es decir, 2 fuentes jurígenas de, que hacen generar esa relación jurídica. Y por lo tanto, acá hay que tener presente esto. El acreedor en una relación jurídica de obligaciones concurrentes tiene prácticamente las mismas facultades que tiene un acreedor en una relación jurídica solidaria. Puede ir contra todos los codeudores. También cualquiera de los codeudores extingue la relación jurídica y desinteresa a los acreedores, o al acreedor o los acreedores. Lo importante está, más allá de otras particularidades, en esta cuestión de el tema de la contribución. En la solidaria, sí o sí, quien pagó alguna parte, ya sea la pactada, ya sea la de las circunstancias que decíamos recién, o ya sea por la a prorrata, siempre va a tener que soportar una parte. En cambio, en la responsabilidad o en las obligaciones concurrentes, si hay 4 obligados o deudores concurrentes y uno de ellos paga, pero después puede acreditar en la relación interna que no fue él, sino fue otro el que tuvo la responsabilidad exclusiva, ese será el que tendrá que soportar y restituir todo. Puede ser de que haya efectivamente una concausa o una responsabilidad compartida, y entonces allí sí el obligado concurrente que pagó deberá soportar su parte.
Imagínense ustedes, por ejemplo, la responsabilidad como marca la Ley de Defensa del Consumidor, que la vamos a ver después del parcial, que marca que desde el fabricante, el distribuidor, el que vende la despensa, el hipermercado, el supermercado, son todos responsables por los daños que los productos pudieran ocasionar al consumidor. Por lo tanto, el consumidor lo más probable es que vaya contra aquel que le vendió o el que tenga la posibilidad cierta de accionar, porque a lo mejor el fabricante está en Buenos Aires o está en otro país y por lo tanto le resulta más sencillo demandar a el supermercado que tiene a 2 cuadras de su casa, cerca de tribunales y dentro de su propia provincia y jurisdicción. Pues bien, va a tener que responder si una vez desinteresado por los deudores responsables, el supermercado supongamos que pagó, que cumplió con la obligación de indemnizar en esta obligación concurrente. Si advierte, por ejemplo, que en realidad esto es responsabilidad del distribuidor, porque el distribuidor no cumplió con las normas de logística pertinentes y eso afectó al producto, podrá ir y recuperar toda la indemnización y todos los gastos y costos que tuvo que hacer frente y será ese distribuidor el único responsable. Insistimos, en este caso el acreedor consumidor fue totalmente desinteresado. Ahora, por eso se dice que es una obligación concurrente y no solidaria, porque si fuera solidaria, allí el supermercadista o la despensa deberían soportar una parte. Distinto es, como decíamos hace un rato, que en esa relación interna se demuestre, por ejemplo, que si bien hubo responsabilidad del distribuidor, también el supermercadista no tomó las diligencias pertinentes y, por ejemplo, aquella cadena de frío que no se había respetado, tampoco la respetó el mismo supermercadista, entonces hay una corresponsabilidad. Con todo, el gran avance del nuevo Código Civil es haberlos incorporado en el ordenamiento jurídico y por lo tanto aquello que antes era doctrina y jurisprudencia se convirtió también en una tipificación del Código Civil y Comercial.